La verdad del origen de los judíos de Irán. ¿Te imaginas vivir donde tienes prohibido salir cuando llueve porque creen que el agua lavará tu impureza y contaminará a otros musulmanes? ¿Donde durante siglos te han prohibido montar a caballo, portar armas o incluso tocar las mercancías en el mercado? Pues esto les pasó durante siglos a los judíos de Irán. Pero aquí viene lo sorprendente. Después de 2700 años de persecuciones, invasiones y revoluciones, todavía están ahí. Más de 9000 judíos siguen viviendo en Irán, el país que hoy es considerado el mayor enemigo de Israel. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué se quedan? Hoy vamos a descubrir la increíble historia de supervivencia de los judíos iraníes. En estos tiempos de gran turbulencia hay un grupo humano que debe estar particularmente angustiado: los judíos iraníes. Comunidades judías viven en Irán desde hace 2700 años y a lo largo de la historia han pasado por grandes altibajos en su relación con sus compatriotas musulmanes, que forman la abrumadora mayoría. Hubo un tiempo en que los judíos iraníes eran tan discriminados por los musulmanes chiitas que no podían salir a la calle mientras llovía porque, en el rígido concepto de pureza del chiismo, manchaban con su cuerpo el agua que después tocaba los pies de los islámicos. Sin embargo, la situación de los judíos iraníes pudo mejorar y vivieron su era más próspera e influyente en Irán durante el gobierno del último Shah, Mohammad Reza Pahlaví. Sin embargo, la caída del último Shah en 1979 y el establecimiento de la Revolución Islámica abrieron una nueva etapa de incertidumbre para los judíos iraníes y desde entonces han emigrado masivamente. ¿Qué dice la Biblia de los judíos en Irán, antes Persia? ¿Cómo surgió la comunidad judía iraní? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que han marcado su historia? ¿Cuántos judíos quedan en Irán? ¿Cómo son tratados? ¿Qué hace tan especial a la comunidad de judíos en Israel? Hoy dedicaremos este video a conocer las cosas más sorprendentes sobre los judíos iraníes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué todavía viven judíos en Irán? A pesar de las crecientes dificultades para los judíos de Irán, la comunidad judía iraní, de algo más de 9000 personas, mantiene un fuerte sentido de orgullo cultural e identidad nacional. Los judíos en Irán están cada vez más bajo sospecha, pero tienen un fuerte sentido de orgullo de su herencia y apegados a su lugar de origen. Fueron el buque insignia de las comunidades hebreas del Medio Oriente, y a pesar de la significativa emigración desde la Revolución Islámica de 1979 hasta la actualidad, aún mantienen un estilo de vida alineado con sus tradiciones culturales. David Nissan, experto en Irán y exoficial de inteligencia israelí, que nació y creció en Teherán, afirma que muchos miembros de la comunidad no tienen intención de irse. Quienes quieran irse de Irán pueden hacerlo, pero a pesar de los intentos anteriores de incentivar a los judíos a emigrar a Israel, pocos aceptaron la oferta. La mayoría de los judíos que viven en Irán no ven a Israel como una mejor alternativa, por la que valga la pena dejarlo todo, señaló. Siyamak More Sedhag, un judío iraní, fue parte del Parlamento de Irán. Hay 30 sinagogas activas en Irán, escuelas judías, restaurantes kosher e incluso una fábrica de matzah, el pan plano sin levadura. En apariencia, los judíos no sufren persecución ni perjuicios, y se les permite mantener su estilo de vida sin interferencias. Sus derechos oficiales en Irán como minoría religiosa están regulados nominalmente por la Constitución y las leyes, e incluso tienen un representante en el Parlamento. Entre 2008 y 2020, ese representante fue Siyamak More Sedhag, quien fue sucedido por Homayoun Sameh. More Sedhag, un político y médico nacido en Shiraz en 1965, preside la organización benéfica judía Dr. Sapir Hospital and Charity Center, y suele ser referido como el judío número 1 de Irán. Ha criticado repetidamente a Israel, al que califica de régimen sionista. Entre sus logros como parlamentario, consiguió que los niños judíos no estén obligados a asistir a las escuelas públicas los días sábados. ¿Qué dice la Biblia de los judíos en Irán, Persia? La historia de los judíos en Irán se remonta a los últimos tiempos bíblicos, a mediados del primer milenio antes de Cristo. Los libros bíblicos de Crónicas, Isaías, Daniel, Esdras y Nehemías incluyen menciones a la vida y las experiencias de los judíos en Persia. En el libro de Esdras se atribuye a los reyes persas la autorización y la habitación de los judíos para retornar a Jerusalén,
y reconstruir su templo destruido por el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 586 a.C. La reconstrucción del templo es referida así por Esdras 6, 14, 15. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Este suceso de la historia judía tuvo lugar a finales del siglo VI a.C., época en la que ya existía una comunidad judaica bien asentada e influyente en Persia. ¿Quiénes son los judíos iraníes? Los judíos iraníes, también llamados Parsim y judíos persas, forman una de las comunidades más antiguas de la diáspora de este pueblo. Se remontan a la época bíblica y descienden de los judíos que se trasladaron a Irán, región y estado conocido históricamente como Persia, durante la época del Imperio Aqueménida. Los libros de la Biblia hebrea de Esther, Isaías, Daniel, Esdras y Nehemías reúnen una amplia narrativa que arroja luz sobre la vida judía en el antiguo Irán. Ha existido una presencia judía continua en Irán desde al menos la época de Ciro el Grande, quien lideró la conquista del imperio neobabilónico por parte del ejército aqueménida y liberó a los judíos del cautiverio babilónico. Después de 1979, tras la caída de Mohammad Reza Pahlavi, el último shah iraní, y la implantación de la revolución islámica, la emigración judía de Irán aumentó drásticamente. Actualmente, la gran mayoría de los judíos de origen iraní viven en Israel y los Estados Unidos. El ataque de Al-Aqdad en 1839. El Al-Aqdad, término de origen persa traducido como justicia de Dios, fue un pogromo de 1839 perpetrado por musulmanes contra la comunidad judía Mashhadí en la ciudad de Mashhad, en el Irán gobernado por la dinastía Qajar. Se caracterizó por la masacre y la conversión forzosa de los judíos al Islam. Tras este suceso, la mayoría de los judíos mashhadíes comenzaron a practicar su religión en secreto, aunque manteniendo una aparente adhesión al Islam. Otros escaparon a comunidades judías cercanas en Herat, Samarcanda y Bujará, de mayoría musulmana sunita, más tolerantes que los chiitas. La masacre de Al-Aqdad fue un importante acontecimiento en la conflictiva historia de las relaciones entre judíos y musulmanes, porque toda una comunidad hebrea fue obligada a convertirse al Islam, constituyendo una de las primeras ocasiones en que los judíos de Europa intervinieron a favor de sus hermanos de religión iraníes. El evento fue descrito por primera vez en 1845 por el misionero judío alemán Joseph Wolf en su diario de viaje, Narrativa de una misión a Bujará. Los judíos viven en Irán desde hace 2700 años. Los judíos persas han vivido en los territorios del actual Irán durante más de 2700 años, desde la primera diáspora judía, cuando el rey asirio Salmanasar V conquistó el reino de Israel en el año 722 a.C. y llevó cautivos a un grupo de israelitas. Los judíos que emigraron a la antigua Persia vivían principalmente en sus propias comunidades, que aún existían a mediados del pasado siglo. Estas comunidades incluían no solo judíos iraníes, sino también iraquíes, armenios, georgianos, bujarianos y de otros lugares. Algunas comunidades se mantenían aisladas de otras, hasta el punto de que su consideración como judíos persas responde más a razones geográficas, lingüísticas o culturales, que a una relación histórica real entre ellas. Un estudio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos señala: con el paso de los siglos, los judíos de Irán se volvieron física, cultural y lingüísticamente indistinguibles de la población no judía. Exilio asirio del Reino del Norte. Según la Biblia, el Reino de Israel o Reino del Norte fue uno de los estados sucesores de la antigua monarquía unida, cerca del año 732 a.C. El rey asirio Tiglat-Pileser III saqueó Damasco e Israel, anexando Aramea y el territorio de Transjordania. Israel continuó existiendo dentro de un territorio reducido como reino independiente, sujeto a Asiria, hasta alrededor del periodo 725 a 720 a.C., cuando los asirios lo invadieron nuevamente, deportando a la población. Desde este momento se perdió el rastro del reino de Israel, y su población se conoce generalmente como las 10 tribus perdidas. Segundo de Reyes 18:11 relata que algunas de estas 10 tribus perdidas fueron expulsadas a la tierra de los Medos, en el actual Irán. El libro apócrifo de Tobías sugiere que había gente de la tribu de Neftalí viviendo en las ciudades persas de Rajés y Ecbatana en la época de los asirios. Los judíos persas bajo Ciro el Grande. Después del derrocamiento de Babilonia por el imperio aqueménida, Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a su tierra natal hacia el año 537 a.C.
Según la Biblia hebrea, más de 40.000 judíos retornaron, aunque una emigración de esa magnitud no está respaldada por la investigación moderna, y el registro arqueológico no muestra evidencias de un traslado poblacional en esas cantidades. Por ello, algunos estudiosos creen que la movilización judía desde Babilonia no se produjo mediante un gran evento migratorio, sino que fue un proceso más lento a lo largo de los años. En todo caso, a diferencia de los gobernantes asirios y babilónicos previos, el emperador persa permitió a los judíos practicar su estilo de vida y religión. Según el libro de Esdras, Ciro dijo: «Y en cualquier localidad donde vivan sobrevivientes, el pueblo les proveerá de plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén». Los judíos persas en el período del Segundo Templo. La Biblia señala que Ciro el Grande decretó la reconstrucción del Segundo Templo en el mismo sitio del primero, pero murió cerca del año 529 a.C., antes de que los trabajos se completaran. Sin embargo, los historiadores han cuestionado la historicidad de este decreto, y algunos estudiosos sostienen que tal decreto no existió, sino una política que permitía a los judíos de Babilonia regresar a Jerusalén y a Judá, con la autorización para reconstruir sus templos. Tras el breve reinado de Cambises, Darío el Grande llegó al trono del imperio persa en el año 522 a.C. y ordenó la terminación del templo, y esta se realizó gracias al estímulo y a las fervientes advertencias y consejos de los profetas Zacarías y Ageo. Finalmente, el segundo templo fue consagrado en el año 515 a.C., más de 20 años después del regreso de los judíos de su exilio babilónico. Los judíos persas bajo el Imperio Parto. El Imperio Parto funcionó con base en un sistema flexible de reyes vasallos, y la tolerancia de la dinastía arsácida fue tan legendaria como la de la primera dinastía persa, los aqueménidas. Incluso existe un relato que indica la conversión al judaísmo de un pequeño número de reyes vasallos de Partia. Estos y otros ejemplos muestran la tolerancia de los reyes partos con los judíos y constituyen un testimonio de hasta qué punto se consideraban herederos del imperio precedente de Ciro el Grande. Cuando Roma declaró la guerra a Partia, los judíos persas y babilónicos se pusieron del lado de los partos, y los de Babilonia impidieron que los romanos se adueñaran del reino. Tras la caída de Jerusalén en manos romanas, Babilonia pasó a ser el baluarte del judaísmo, y el fracaso de la revuelta de Bar Kokhba contra Roma en el año 136 de la Era Común aumentó el número de refugiados judíos en territorio babilónico. Los judíos persas bajo el imperio sasánida. A principios del siglo III, la influencia persa volvió a cobrar impulso, cuando en el invierno del año 226 de la Era Común, Ardashir I el Unificador derrocó al último rey parto, Artabano IV, y fundó el imperio sasánida. Aunque la influencia helenística se había dejado sentir entre los partos, religiosamente tolerantes, los sasánidas intensificaron la visión persa de la vida, favoreciendo el idioma pahlaví y restaurando la antigua religión monoteísta del zoroastrismo, que se convirtió en el credo oficial del Estado. Esto provocó la supresión de otras religiones, incluyendo el judaísmo, el budismo y el cristianismo. Sin embargo, el emperador sasánida Sapor I fue amistoso con los judíos, y fuentes rabínicas afirman que la madre de Sapor II era judía, lo que otorgó a las comunidades judaicas algunas ventajas, incluyendo cierta libertad religiosa. Posteriormente, tanto los judíos persas como los cristianos sufrieron persecuciones ocasionales bajo los sasánidas, pero los primeros, al vivir en grupos más compactos en ciudades como Isfahán, no estuvieron expuestos a hostigamientos tan generalizados como los seguidores del cristianismo en comunidades más aisladas. Los judíos persas bajo el período islámico del 634 a 1255. Cuando los musulmanes conquistaron Persia, los judíos persas se encontraban bajo una fuerte presión de los sasánidas, incluyendo el asesinato de varias figuras del judaísmo. Por ello, muchos judíos recibieron a los ejércitos islámicos como libertadores. Se cuenta que muchos judíos acudieron a las puertas de Isfahán con instrumentos musicales para dar la bienvenida a las fuerzas del Islam, creyendo incluso que había llegado la hora del Mesías. Sin embargo, con el dominio islámico de Persia, los no musulmanes, incluyendo los judíos, recibieron un estatus de residentes inferiores, a los que se permitía la práctica de su religión, pero se les obligaba a pagar impuestos per cápita y territoriales. Los judíos y practicantes de otras religiones diferentes al Islam tampoco podían portar armas, montar a caballo o testificar en juicios contra musulmanes. A menudo se les exigía también vestir de manera que pudieran diferenciarse de los musulmanes. Esta situación de desigualdad social se mantuvo hasta la invasión mongola. Los judíos persas bajo los mongoles. En 1257 los mongoles conquistaron Bagdad, poniendo fin al califato abasí. En Persia y regiones circundantes, los mongoles establecieron una división imperial conocida como
Ilcanato. El Ilcanato suprimió las diferencias religiosas y sociales implantadas por los musulmanes. Arghun Khan, gobernante del Ilcanato entre 1284 y 1291, incluso prefirió a no musulmanes para puestos administrativos y nombró a Sa'd al-Dawla, un judío, como su visir, lo que molestó a los clérigos islámicos. Después del asesinato de Sa'd al-Dawla en 1291, los judíos persas sufrieron un periodo de violentas persecuciones instigadas por el clero musulmán. La conversión del gobernante mongol Ghazan Khan al Islam en 1295 empeoró considerablemente la situación para los judíos persas, que fueron relegados nuevamente a la condición de dhimis o residentes inferiores. Un dhimmi o dhimmi es un no musulmán que vive bajo dominio musulmán, al cual se le concede protección legal y religiosa a cambio de ciertos deberes, como el pago de un impuesto especial llamado jizya. El famoso médico judío persa del siglo XIII. Ghazan Khan, séptimo gobernante del Ilcanato mongol en Persia, entre 1295 y 1304, presionó a los judíos más notables para que se convirtieran al Islam. El converso más famoso fue el médico Rashid al-Din Hamadani, quien adoptó el Islam para progresar en su carrera en la corte del gobernador Olegetu. Tras su conversión del judaísmo al Islam en 1277, Hadamani se convirtió en el poderoso visir de Ilkhan Ghazan, cargo que conservó hasta 1316. El gobernante le encargó a su visir escribir el Jami al-Tawarik, ahora considerado como la fuente más importante de la historia del periodo del Ilcanato y del Imperio Mongol. Sin embargo, en 1318 Hamadani fue ejecutado bajo la falsa acusación de envenenar a Olegetu, y durante varios días una multitud llevó su cabeza por su ciudad natal, Tabriz, coreando: «Esta es la cabeza del judío que profanó el nombre de Dios, que la maldición de Dios caiga sobre él». El historiador Maurice Rosavi llama a Rashid al-Din Hamadani posiblemente la figura más distinguida de Persia durante el gobierno mongol. Los judíos persas bajo el Imperio Safávida. El Imperio Safávida, que gobernó Persia entre 1501 y 1736, considerado el iniciador de la historia moderna de Irán, proclamó el chiismo como religión del Estado, y el trato a los judíos persas empeoró aún más. El chiismo otorga gran importancia a la pureza ritual, y los no musulmanes, incluidos los judíos, eran considerados ritualmente impuros, por lo que el contacto físico con ellos requería una purificación. El contacto de los chiitas con los judíos se evitaba, y estos no tenían acceso a los baños públicos. Tampoco se les permitía salir cuando llovía o nevaba, bajo la creencia de que contaminaban el agua con su suciedad. Los judíos fueron obligados a llevar un parche distintivo en la ropa o el tocado, y en 1656 los expulsaron de Isfahán, su principal ciudad de concentración, debido a la creencia común de su impureza. Solo se les permitía ejercer los oficios indeseables para los musulmanes, como la limpieza de fosas de excrementos, la música, el canto y la danza. Judíos iraníes que emigraron a Israel desde 1815. La expresión judíos iraníes en Israel hace referencia a la comunidad judía iraní que emigró a la Palestina otomana, la Palestina del mandato británico y finalmente al Estado de Israel. En la actualidad suman más de 200.000 personas y en su mayoría son de origen israelí. Los primeros judíos iraníes que se asentaron en la Palestina otomana llegaron de Shiraz, actualmente la quinta ciudad más poblada de Irán. Salieron en caravana en 1815 hacia el puerto de Bushehr, en el actual Irán, y allí embarcaron hacia Básora, en el sur de Irak. Desde Básora se trasladaron por tierra a Bagdad y Damasco, y los supervivientes al duro viaje se asentaron en Jerusalén y Tisfat, fundando los núcleos de judíos iraníes en ambas ciudades. La emigración se ralentizó durante el mandato británico, pero aumentó significativamente tras la fundación del Estado de Israel en 1948. Solo en 1952, 30.000 judíos iraníes se trasladaron a Israel mediante la Operación Ciro. Maltrato a los judíos persas del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, el historiador judío romano J.J. Benjamín escribió sobre la vida de los judíos persas. Están obligados a vivir en una zona apartada de la ciudad, pues se les considera criaturas impuras. Si entran en una calle habitada por musulmanes, los jóvenes y la turba los apedrean y les arrojan tierra. Por la misma razón, se les prohíbe salir cuando llueve, pues se dice que la lluvia les lavaría la suciedad, lo que mancharía los pies de los musulmanes. Si un judío es reconocido como tal en la calle, es sometido a los mayores insultos. Los transeúntes le escupen en la cara y, a veces, lo golpean. Benjamín continuó así: si su mano toca la mercancía por descuido, debe tomarla al precio que el vendedor pida.
A veces los persas se entrometen en las viviendas de los judíos y se apoderan de lo que les plazca. Si el propietario opone la menor resistencia en defensa de su propiedad, corre el peligro de tener que expiarla con su vida. Los judíos bajo Reza Shah, de 1925 a 1941. Reza Shah Pahlavi, fundador de su dinastía y Shah de Irán, entre 1925 y 1941, prohibió la conversión masiva forzosa de judíos y eliminó el concepto chiita de impureza ritual para los no musulmanes. Los judíos ocuparon cargos públicos y se difundieron periódicos en hebreo. A raíz de la actividad sionista, gran cantidad de judíos persas emigraron a Palestina. Muchos eran más pobres que sus hermanos de otras partes del mundo, pero aún así contribuyeron a los fondos nacionales y buscaron ser representados en el Congreso sionista, celebrado en Europa. Sin embargo, Reza Shah simpatizó con la Alemania del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1941, la radio alemana promovió que la población iraní atacara a sus compatriotas judíos. Empezaron a aparecer esvásticas en las fachadas de las casas y los comercios de los judíos, y muchos de ellos recibieron con agrado la captura de Irán por parte de las tropas británicas en 1942, ya que la alternativa era caer en manos de los alemanes. Los judíos bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi, 1941 a 1979. El reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi fue el periodo más próspero para los judíos iraníes. En los años 1970, el 80% de los judíos de Irán pertenecía a la clase media, el 10% a la adinerada y solo el 10% a la pobre. Aunque los judíos representaban una pequeña fracción de la población de Irán, en 1979 contaban con 18 miembros de la Academia Iraní de Ciencias e importantes proporciones entre los profesores universitarios y los médicos del país. Un factor importante en la mejora económica de los judíos en esta época fue la estrecha relación que el Shah desarrolló con el Estado de Israel. Sin embargo, en los últimos años de su régimen, el Shah Reza Pahlavi comenzó a desconfiar de la comunidad judía, ya que la mayoría de las críticas internacionales sobre su estilo militar de gobierno y la falta de libertades en Irán provenían de autores hebreos. Desde 1948, 200.000 judíos iraníes han llegado a Israel. Se estima que desde 1948 un total de 200.000 judíos de Irán se trasladaron a Israel, muchos de los cuales han muerto ya. En 2007, el grupo más nutrido de judíos persas vivía en Israel. Ese año el país hebreo albergaba cerca de 135.000 judíos iraníes, entre los nacidos en Irán que emigraron masivamente después de la fundación del Estado israelita y los descendientes de estos que nacieron en Israel. Al sumar a los israelitas con raíces persas más lejanas o únicamente maternas, el número de judíos iraníes se sitúa entre 200.000 y 250.000 personas. Un artículo de Los Angeles Times de junio de 2009 sobre judíos iraníes israelíes decía: la comunidad israelí de judíos iraníes cuenta con unas 170.000 personas, incluyendo la primera generación de nacidos en Israel, y se siente profundamente orgullosa de sus raíces. El expresidente israelita Moshe Katsav y el exministro de Defensa y exlíder de la oposición en la Knesset, Shaul Mofaz, son de origen judío persa. El éxodo de los judíos en Irán después de la Revolución iraní de 1979. Si bien la constitución iraní respeta nominalmente los derechos de las minorías no musulmanas, incluyendo la judía, la fuerte política antisionista de la República Islámica mantiene en un incómodo dilema al pueblo judío de Irán. Muchos de los 80.000 judíos iraníes que formaban parte de la comunidad habían abandonado Irán en 1978. A partir de 1979, con la Revolución Teocrática, y hasta 2006, más de un 80% de los judíos restantes abandonaron el país gobernado por los ayatolas, con rumbo principalmente hacia Israel y los Estados Unidos. En el Estado de Israel hay 6.9 millones de judíos, por cerca de 6 millones en los Estados Unidos. Luego sigue Francia con 450.000, Canadá con 392.000 y el Reino Unido con 292.000. Argentina es el país de habla hispana con mayor cantidad de judíos, con 180.000. ¿Qué hace tan especial a la comunidad de judíos iraníes en Israel? En la década de 1950, el trato que Israel dispensaba a los judíos iraníes era parecido al que daba a sus similares de Oriente Medio y el norte de África. La mayoría de los judíos que han emigrado de Irán después de la Revolución Teocrática lo han hecho directamente hacia Israel, utilizando a Estados Unidos o Europa como escala temporal. Los judíos de este segundo grupo escapaban por temor al régimen de los ayatolas, pero abrigan reservas hacia Israel, sobre todo por desconocimiento. Israel continúa alentando a los poco más de 9.000 judíos que siguen viviendo en Irán a abandonar el Estado Islámico chiita, del que considera que son rehenes.
En 2007, el gobierno israelí ofreció incentivos económicos a los judíos iraníes para estimular su salida hacia Israel. Entre tanto, la comunidad judía iraní en Israel vive constantemente preocupada por lo que pueda pasar con sus familiares, amigos y hermanos de religión que han decidido permanecer en Irán. La cantante iraní-israelita Rita Hagan Farouz, conocida simplemente como Rita, es una cantante y actriz israelí nacida en Teherán, Irán, el 24 de marzo de 1962. En 1980, Rita, entonces de 18 años, emigró a Israel con su familia de judíos iraníes, instalándose en la ciudad de Ramat HaSharon, en la costa central del Estado israelí. En 2011, Rita, ya casi con 50 años, se hizo famosa en Irán tras el lanzamiento de varios discos de música pop, en los que canta en persa, su lengua materna. Su álbum, All My Joys, gozó de gran popularidad en Irán e Israel, obteniendo un disco de oro en el país judío. Rita pretende ser una embajadora cultural entre israelíes e iraníes, y ha declarado que espera romper la barrera de tensión entre los dos países. Comenzó su carrera artística en 1980 como parte de una compañía musical de las Fuerzas de Defensa de Israel, y es tía de la actriz, bailarina y cantante iraní-israelí, Lira Sharhi. ¿Cómo es la situación de los judíos en Irán? Las opiniones sobre las condiciones de los judíos en Irán están divididas. El productor de cine judío iraní, Harun Yashayai, expresidente de la Junta Directiva del Comité Judío de Teherán, sostiene que la actitud del gobierno y de la población de Irán hacia los judíos es benevolente. Yashayai afirmó que el ayatollah Jomeini no confundió a nuestra comunidad con Israel ni con el sionismo, y añadió, créanme, la comunidad judía aquí no enfrenta dificultades. Sin embargo, en privado muchos judíos señalan a la prensa extranjera que se sienten discriminados social y burocráticamente. Por ejemplo, las escuelas judías son dirigidas por funcionarios musulmanes, y hasta 2015 los niños eran obligados a asistir a clases los días sábado, cuando los judíos observan el Sabbat. En lugar de expulsar a los judíos en masa, como han hecho otros países, Irán ha adoptado la estrategia de no presionarlos demasiado para inducirlos a permanecer dentro de sus fronteras. En 1948 había 150.000 judíos en Irán. En el año 2019 solo había 9.300. Desde el año 1948 la población judía de Irán ha caído en un 94%, pasando de 150.000 en 1948 a unos 9.300 en 2019. Elisa Nazarain, profesor iraní-estadounidense de la Universidad del Sur de California, estima que entre 1948 y 1953, aproximadamente un tercio de los judíos iraníes, la mayoría económicamente pobres, emigraron a Israel. El historiador británico David Littman cifra el número total de inmigrantes a Israel entre 1948 y 1978 en 70.000 judíos iraníes. Según el censo iraní, la población judía de Irán era de 8.756 en 2013 y de 9.826 en 2016. La Biblioteca Virtual Judía estimó que en el año 2019 había 9.300 judíos en Irán. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdad del origen de los judíos de Irán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.